Muy buenos días. Agradecer a la organización que haya contado conmigo y felicitar a los organizadores por el tema, por crear estos entornos de debate y también por la elección del lugar. Me parece fantástica esta zona de Málaga y el sitio en concreto. Enhorabuena a las personas que lo hayan decidido y a los que le hayan asesorado. Bien. Mi presentación tiene como dos partes. Una primera en la que os voy a trasladar mi opinión fundamentada en la experiencia y en datos de cuál podría ser el papel del farmacéutico de hospital en actual y futuro, lógicamente, en la farmacogenética, y una segunda parte en la que os voy a contar el ejemplo concreto en nuestro centro de cómo ha evolucionado durante los últimos años, que puede servir como muestra tanto para que veáis algo que os pueda servir como para que veáis algo para no repetir, ¿no? Y hacerlo mejor en vuestros respectivos centros. La especialidad de farmacia hospitalaria tiene como, digamos, se dedica y tiene como fin cubrir las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes a través de la selección, preparación, adquisición, control, dispensación e información de medicamentos. Por tanto, digamos que es el ciclo completo del medicamento, desde antes de que esté físicamente en el hospital hasta una vez que lo estamos utilizando en nuestros hospitales. Y como objetivo tenemos promover la correcta utilización de los medicamentos obteniendo los mejores resultados de salud. Los servicios de farmacia podemos, digamos, diferenciar la actividad en 4 grandes bloques. Por un lado, un bloque tecnológico en el que somos capaces de aportar al paciente una forma farmacéutica adecuada a sus necesidades, exista o no exista comercialmente, facilitar la administración en las unidades de farmacotecnia, en las unidades de mezclas intravenosas, con la preparación de nutrición parenteral, como algunos ejemplos, ¿no? Una parte logística, donde nuestro empeño es conseguir que el medicamento esté donde debe estar en el momento adecuado y de la forma oportuna, si puede ser al mejor coste posible, mejor, y por esto nuestra relación con muchos de los servicios clínicos es difícil, porque parece que esto del menor coste a veces lo ponemos como más prioritario, pero realmente ese es su sitio es cuando esté todo conseguido intentar que sea al menor coste. Por otro lado, hacemos asesoría terapéutica en el sentido de asesorar, de realizar los informes de la Comisión de Farmacia, de poder seleccionar el mejor medicamento y una serie de actividades clínicas, tanto en el paciente ingresado como en el paciente externo, en las consultas de farmacia y también mediante la monitorización, mediante ese buscar la mejor dosis para el paciente, mediante farmacocinética, que durante muchos años, desde hace muchos años, se hace en muchos hospitales liderada por los servicios de farmacia. Somos en muchos casos el motor de las comisiones de farmacia. En las comisiones de farmacia, ya sean las locales de los centros, las provinciales o las autonómicas, se posicionan los medicamentos que están autorizados por los organismos reguladores. Este posicionamiento nos lleva a establecer muchas veces criterios de selección muy rigurosos, que en muchos casos deberían ser complementados por criterios también farmacogenéticos. Hacemos estudios de utilización de medicamentos, por tanto, trabajamos en el seguimiento de la utilización de los medicamentos real en el hospital, no lo que está en el ensayo, sino lo que estamos haciendo. Tenemos una visión global y por eso muchas veces no conocemos con tanto detalle el uso de un medicamento en el hospital, pero tenemos una visión global panorámica del medicamento. Es verdad que de diagnósticos no vamos nunca a opinar, posiblemente, pero de tratamiento casi siempre o siempre podemos aportar algo en esta cuestión. Luego, aplicamos criterios de uso eficiente. Esto yo creo que es de formación profesional. Me parece que pasa en casi todos los hospitales, ¿no? Que es que el tema coste-efectivo parece que en el caso del farmacéutico lo llevamos en los genes, ¿no? Nunca mejor dicho. Y tenemos experiencia previa. La experiencia previa en la validación de la prescripción electrónica o manual, pero es en esa revisión de tratamiento de la dosis, posibles interacciones. Tenemos además experiencia en el ámbito de la farmacocinética, por tanto creo que tenemos una posición estratégica y esto nos lleva a tener la posibilidad de liderar estos proyectos y yo diría otra cosa, la obligación y la responsabilidad de liderarlos para liderarlos bien. En el sentido de la experiencia que ya tenemos, sabéis que hay un grupo dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que es el PECAGEN, que impulsa todo lo que es lo relacionado con farmacocinética y farmacogenética. Está en la web de la sociedad y os animo a que entréis y los farmacéuticos que estáis aquí a que os inscribáis si este tema digamos que os gusta y os parece útil. También debemos facilitar la investigación translacional.
Yo percibo en mi hospital que hay mucha separación entre el investigador básico y el investigador clínico. Creo que podemos ser bisagra y hacer que el objetivo del investigador clínico, que ese paciente se recupere bien, se recupere mejor, acercar al investigador básico, que muchas veces ve la clínica como en la lejanía, ¿no? Como demasiado en la lejanía. Por tanto, investigación básica y de utilidad. Importantísimo, en mi opinión, que los equipos sean multidisciplinares, que ya se ha comentado, y la formación continuada. Y en el equipo multidisciplinar significa que tenemos que aprovechar lo que otros ya han hecho o saben hacer mejor que nosotros. Es fácil decir esto es multidisciplinar cuando tú lo lideras y los demás te ayudan, pero hay veces que es que uno tiene que ayudar en una parte. Y entonces esta cuestión debemos tenerla en cuenta, porque en vuestros centros, en cada uno será de una forma, posiblemente las técnicas genéticas hay ya alguien que lo lidera. Bueno, pues tendremos que ayudar a que ese alguien tenga una visión más farmacéutica o farmacológica o del medicamento, que es lo que ocurre en muchos centros. Ahora os contaré en nuestro caso concreto, ¿no? Es verdad que creo que podemos seleccionar bien aquellos fármacos de impacto clínico y económico, porque estamos habituados a hacerlo. Bien, debe ser un modo de trabajo integral, coordinado con el resto de servicios que estén implicados en estos temas. Por lo menos, en mi opinión, creo que muchas veces en los proyectos, aunque sean coordinados, al final acabamos trabajando paralelamente e incluso repitiendo técnicas, ¿no? Bien, es verdad que está descrito que 1 de cada 3 tratamientos no alcanza el objetivo terapéutico, ya lo habrán comentado. Es verdad que hay una serie de biomarcadores validados que ya se han comentado, digamos validados, que realmente tienen un interés en la aplicación, y la farmacia debe apoyar en que esto se realice para los tratamientos farmacológicos que se emplean con estos medicamentos. Veis que hay algunos que son de seguridad, que otros que son de eficacia, pero que nos ayudan realmente, los que son de seguridad, a evitar reacciones adversas, si lo hacemos a priori, y algunos a conocer cuál es la velocidad o la forma que tiene ese paciente concretamente de metabolizar un fármaco. Fijaros cómo aquí hay algunos fármacos como los inmunosupresores, que además tienen un alto impacto económico, no solo en el hospital, sino quizá en el momento actual más en atención primaria. Hay otro amplio grupo de antineoplásicos que tienen un coste importante para nuestro hospital, no solo económico, sino también en salud. Y ahora paso a la segunda parte de la presentación, en la que os voy a contar el ejemplo concreto en nuestro centro. Era 2007, estábamos convencidos de esto que os acabo de contar, y nos planteábamos cómo convencer a la dirección y a nuestros compañeros de esta realidad que nos parecía clarísima. Los primeros pasos consistieron en presentar el proyecto a la dirección, presentar el proyecto en las sesiones de la Comisión de Farmacia, y hacer sesiones con los servicios Diana. Nos parecía que los servicios Diana eran en aquel momento hematología, oncología, reumatología y nefrología, y por ello empezamos. Realmente la aceptación de los clínicos fue muy buena, fue fantástica. El hecho de que quisiéramos ayudarle a tener mejor resultado con sus pacientes los tratamientos, la verdad es que era muy interesante. En algunos de esos servicios solo habíamos ido anteriormente con temas más rozando lo económico, y evidentemente pues esto se cogió con muchísimo agrado, ¿no? Y la incorporación de estos criterios en la selección de medicamentos. O sea, los informes de la Comisión de Farmacia desde principios del año 2008, siempre aparte de la parte farmacocinética, del mecanismo de acción, de la comparación de ensayos, siempre tenían una parte farmacogenética y una aportación de cuáles podrían ser los biomarcadores de selección de pacientes y de dosis adecuada. En algunos no encontrábamos datos, esto también os lo digo, pero en muchos sí encontrábamos datos. Y esto ayuda para que cuando se incorpore un fármaco ya se incorpore con esos criterios de selección, ¿no? Ciertamente, si aplicamos que un tercio de los tratamientos no son eficaces en nuestra población, pues sale una cifra disparatada que bueno, esto anima a trabajar en esta línea, pero realmente luego en nuestro caso no hemos llegado a ahorrar 10 millones de euros al año, ¿no? Pero bueno, es un buen punto de partida que anima bastante. Los objetivos, por supuesto, era que se implantara una cultura de farmacogenética en el hospital. Eso resume toda esta diapositiva y la siguiente. Me disculpáis, esto lo tenéis a vuestra disposición en la web, pero creo que he ido un poco lento en la primera parte o he calculado mal. Bien, en este proyecto inicial había una serie de fármacos de estudio que nosotros proponíamos, en algunos casos porque ya había un chip concreto en el mercado y planteábamos el utilizarlo. Había algunos que nos llamaban mucho la atención por el impacto económico: trastuzumab, los antirretrovirales, imatinib en primaria, cetuximab, gefitinib.
Rituximab. Los antiagregantes y anticoagulantes no nos llamaron la atención entonces, pero hemos sabido reconducirnos en los últimos años y yo creo que estamos a tiempo. Como veis, yo lo siento, no puedo sesgar el que soy homocigoto para el gen del euro positivo que tenemos algunos farmacéuticos. Y ya en mi equipo lo sabe la gente y cuando me propone algo ya sabe que tiene que ir asociado a una posibilidad de ahorro. Y esto es una deformación, no sé si otras especialidades la tienen, pero a mí me pasa. Bien, no empezábamos de cero. Nuestro hospital, anatomía patológica, inmunología, bioquímica clínica, análisis clínico, tenían una experiencia fabulosa en test genético, muy alta. Índices de impacto de 22. Pero nosotros creíamos que podíamos aportar la realidad del fármaco, de cómo se usaba en el hospital, de si se iba a usar o no, de si la enfermedad, los resultados clínicos iban a ser coherentes. Por tanto, por eso nos lanzamos con ellos y nosotros sin conocer bien el ámbito de la farmacogenética. La selección de pacientes planteábamos que fueran aquellos de rango terapéutico estrecho, aquellos en los que hay que monitorizar el medicamento, aquellos que pueden originar daños graves, aquellos que tienen un incremento del coste de tratamiento muy alto. Estaba claro que teníamos que trabajar con los demás y por los demás. Aquí aparece el comité ético. Nos parecía importante que los primeros proyectos que eran de investigación realmente, porque todavía no había una solidez en algunos biomarcadores suficiente, entonces todos los primeros proyectos siempre se han pasado por el comité ético de investigación. Así también teníamos la garantía de que nuestra hoja de información, nuestro consentimiento informado y que el hospital se enteraba más de estas cuestiones. Por tanto, todos los proyectos de los que os hablaré están pasados por el comité ético de investigación. Bien, no éramos los primeros y, por tanto, teníamos referentes. Estaba el Hospital San Pablo, la Clínica Universitaria, en Santiago de Compostela, el CENIO, Gregorio Marañón, Vallebrón, el Instituto Karolinska, y a ellos las gracias mil por habernos ayudado en un principio, ¿no? Debimos gestionar la alianza. A cada interlocutor le gustaba oír una cosa y, evidentemente, pues esto hay que adaptarse camaleónicamente. En un servicio clínico has de transmitir una visión y en un despacho con nuestro gerente, pues aunque transmitas esa misma visión, pero hay que poner el énfasis en otra parte, ¿no? El resultado, final del 2007, el hospital decidió invertir en que farmacia liderara este proyecto de aplicación y pasamos rápidamente a un proceso de headhunter. Tuvimos que cazar algún talento que nos permitiera hacer esto rápido y formar a nuestra gente para que esto pudiéramos desarrollarlo. Y ciertamente tuvimos muchísima suerte de poder fichar a la doctora Aguilera, que es nuestra coordinadora del área y a la que le debemos todo lo que os pueda contar. En cuanto a la formación, sí os recomiendo que, si estáis interesados en el tema, valoréis la posibilidad de hacer el curso online que hace el grupo PKGen, un curso online que posiblemente pasa a ser máster próximamente por la calidad del material y de los casos. Y ahora, del 21 al 23 de noviembre, también tenemos un curso que se realiza en el Hospital Gregorio Marañón, que la idea es también que se vea alguna parte práctica de cómo se aplica todo esto, solo basado en casos clínicos. Me perdonáis que hay algunos ejemplos que me voy a saltar, los tenéis en las diapositivas, de inmunosupresores, de metotrexato, especialmente en osteosarcoma por las dosis, de rituximab, muy interesante este caso. Os aconsejo que os miréis esta diapositiva con tranquilidad después, porque el CD20 lo dan casi todos los pacientes, pero el FCGR3A no todos, y hay una diferencia en la eficacia importante. Realmente seleccionamos los grupos por toxicidad y por impacto clínico y económico. Veis cómo está el metotrexate por seguridad, las terapias biológicas, anti-TNF, en su momento, solo anti-TNF y luego las nuevas que han ido saliendo, Cinacalcet, bevacizumab, cetuximab, la osteoporosis, opiáceos, anticoagulación, antiagregación, trasplante y VIH. Yo tenía la intención de que todo lo que bajara de 1 millón de euros en mi hospital no lo iba a priorizar, por lo menos en una primera fase, pero tuve que ceder con el metotrexate y alguno más por temas de toxicidad. Hemos ido formando al equipo, hemos comprado algunos equipos básicos, pero no hemos duplicado nada, es decir, el secuenciador no lo hemos comprado, estaba en el hospital, había 2, usamos el del otro servicio, no hay ningún problema. O sea que realmente
incluso si nos lo hiciera el otro servicio tampoco me importa. Yo creo que lo más importante es, aunque yo valoro mucho tener el laboratorio nuestro y aislar nosotros el DNA y hacer las técnicas básicas nosotros también, y cuando es un polimorfismo simple con primer lo hacemos nosotros, pero realmente lo caro no me hace falta duplicar nada en el hospital. Este es un poco el desarrollo de cualquier línea de trabajo. Importante que haya un informe final. Si no hay un informe final que ayude al clínico a tomar una decisión, no existe, y es mejor que no hubieras trabajado, lo siento, es así. O sea, un informe final en el que le diga al clínico, por favor, suspende este tratamiento o utiliza la mitad de dosis. Señores, hay que mojarse, si no, no ayudamos. Bien, los resultados del proyecto los voy a separar en 4 partes. Asistenciales, muy resumidamente, hemos hecho el test genético a 851 pacientes, en el 35% de ellos hemos hecho o cambio de dosis o suspensión de tratamiento. Hemos evitado potencialmente, o al menos eso es lo que salió en el tiempo de seguimiento, a 178 reacciones adversas. Hay 87 resultados terapéuticos alcanzados que no se hubieran alcanzado con otros fármacos, y hay 189 meses de modificación de tiempo en el tratamiento que se hubiera utilizado de elección en un principio. Por ejemplo, si un paciente está con metotrexato y presenta una inefectividad y realmente el genotipo nos permite subir la dosis de metotrexato antes de pasar a biológicos, pues si hemos subido la dosis de metotrexato y no hemos pasado a biológicos porque el paciente está bien hasta dentro de 12 meses, esos son los 12 meses que formarían parte de esos 189. Desde el punto de vista investigador, se han leído finalmente 7 tesis doctorales durante estos ya casi 4 años. Hay muchas publicaciones, de algunas estamos más orgullosos, como algunas del Pharmacogenomics y alguna potente, de otras no tanto, pero realmente bueno, hay frutos en el ámbito investigador. Tenemos la colección de ADN integrada en el biobanco del hospital, lógicamente, con un grupo de pacientes de cada uno de los proyectos que se han ido trabajando. En el campo de la insuficiencia renal con cinacalcet, lo que hemos llegado a demostrar es que los homocigotos en la arginina 990 deberían comenzar con una dosis diferente a los demás. En función de este test genético, que lo hacemos en casa, digo en casa porque así se utiliza, in-house, es como lo hacemos en la farmacia, cuesta 7 euros, se utiliza una dosis menor de los 30 miligramos iniciales o incluso de hasta 90 miligramos, pero con eso empezaríamos antes a la dosis más alta. En el campo de la oncología hemos empezado a trabajar con cáncer stem cells, y esto nos permitirá, todavía no tenemos aquí resultados muy agresivos, pero nos permitirá el poder plantear otras alternativas terapéuticas. Es cierto que hay varios proyectos en los que está implicado el uso del 5-fluoracilo y la seguridad, como antes se ha comentado aquí, y luego también hemos trabajado en cáncer de tiroides con la VDR. Bien, en el campo de la artritis reumatoide, aunque hemos medido muchísimos polimorfismos, a lo que hemos llegado fundamentalmente es a la posibilidad de comenzar terapia biológica en algunos pacientes un poquito más tarde y en otros un poquito antes, también hay que decirlo, cuando empiezan un poquito antes gastan más, y esto hay que contarlo también, y también el uso de unos biológicos frente a otros. Por ejemplo, el trial R1 nos permite descartar infliximab en el inicio de tratamiento porque no van a responder igual que al resto de biológicos. Por tanto, te permite no perder esos meses de tratamiento porque prácticamente gastas lo mismo con uno que con otro, pero con ese no iba a responder. Por tanto, perdías tiempo y dinero. Bien, en el campo de la osteoporosis hemos trabajado con KSR y con VDR. Para la utilización o no de los bifosfonatos, esto fundamentalmente el impacto está en primaria. Con los opiáceos, aparte de realizar el mapa, lo que hemos trabajado mucho es en el campo de las interacciones farmacológicas que en función del perfil genético van a ser mayores o menores y nos debe llevar a subir la dosis del opiáceo, bajarla o incluso suspenderlo porque el paciente no va a responder. Hay una serie de proyectos que están financiados y otros que están en marcha. Y los resultados económicos, el importe global evitado
global evitado, contándolo un poco como lo he contado en algunos ejemplos, o sea, que tiene sus matices y seguramente podríamos discutirlo, ha sido 913.345 euros, fundamentalmente por retraso en el comienzo de biológicos en AR, reducción de dosis de inmunosupresores, está contado también el impacto en primaria, como podéis imaginar por el tema de inmunosupresores. Inmunosupresores en el intrahospitalario no gastamos mucho, pero en primaria el importe es muy alto, y suspensión de tratamientos, retraso o incluso no utilización de la alternativa de rituximab al linfoma. La inversión realizada han sido 237.000 euros, pero realmente ha habido 112 que procedían del Carlos III. Por tanto, el hospital realmente pues ha gastado 125.000 euros en estos 3 años, y el balance global sería 676.000 euros de ahorro. Indudablemente, el hospital en 2008 tuvo que gastar más. Y mi compromiso con la dirección era que si esto no era así y yo no podía justificar un ahorro, desmontábamos la unidad, o por lo menos que la liderara otro, porque es incompatible con mi forma de plantear la unidad. Indudablemente el equipo es amplio. Nosotros tenemos 2 personas que coordinan la unidad, pero fundamentalmente la doctora Aguilera. Hay varios doctorandos que han ido paulatinamente leyendo sus tesis doctorales, y un personal en formación o bien que ha venido a rotar. Ya termino. Y últimamente, esto no está ni en la diapositiva por la novedad, hemos conseguido, por el tema de la economía de escala, al hacer la unidad de gestión intercentro entre nuestro hospital, el Hospital San Cecilio y el Hospital de Baza, un comarcal, hemos conseguido, por la unificación y la economía de escala, un nuevo contrato parcial en el que una de sus funciones principales va a ser de facultativo, va a ser este área, impulsar la aplicación clínica de la unidad de farmacogenética. Realmente os lo recomiendo porque a nosotros nos está yendo muy bien con la Intercentro en este sentido, y es cierto que se evitan duplicidades que nos permiten destinar recursos, personas y tiempo de la gente a este tipo de áreas novedosas. Bueno, un equipo fantástico, joven, ilusionado, o sea que no tengo mérito ninguno porque ahí lo veis en sus caras, y nada más, muchísimas gracias.